¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agradecimiento enorme a los participantes de este pequeño foro, un saludo para todos mis compañeros. Nosotros somos estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, cursamos el 5º ciclo y estamos en una campaña de difusión virtual en consideraciones que se deben tomar en cuenta para la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia, como ya sabemos que es el coronavirus. Voy a nombrar a continuación a los participantes de este proyecto con la finalidad de que los vayan conociendo. En primer lugar está el señor Wiman Rojas Luis, que es el coordinador, la señorita Pacheco Aldeán Lady, que es la secretaria, Ríos Córdoba Wilmar, que es el facilitador, Carmona Castro Juan Ricardo, Aguirre Lopuche Javier Alfredo, Chinchay Rivera Odila, Nole Ordinola Zuleika, Reyes Saavedra Walter, Jaramillo Ortiz María Elena, Morales León José Luis, Chévez Bautista Delcy, Prado García Jonathan, Guillín Talanjaine Miguel, Lara Chiroque Gustavo y Fernández Vázquez Jesús, todos integrantes del mismo ciclo y estudiantes de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Bien, como un pequeño tema, una pequeña introducción al tema, puedo decir que esta pandemia ha puesto al mundo entre la espada y la pared, ¿no? Obligando a los gobiernos a confinar a las personas en sus domicilios y a millones a nivel mundial, ¿no? Esto se ve que a nivel mundial ha sucedido y todos lo sabemos. Aplicando lo que es la cuarentena y confinándonos en los domicilios para nuestra seguridad, salvaguardar para evitar contagios masivos, ¿no? Bien, como sabemos a nivel mundial se paralizó todo lo que es producción industrial, laboral, empresas, ¿no? Afectó familias, afectó a cada individuo, ¿no? Pero en el tema empresarial, ¿no? Tenemos que son los entes o son las unidades productivas, se han visto perjudicadas en su economía, ¿no? Pues los procesos de producción se han detenido de manera radical, ¿no? Forma intempestiva, pero no así las obligaciones, sobre todo los laborales y con los proveedores, ¿no? O sea, los pagos a los bancos, a los trabajadores, etc., ¿no? Ante este escenario, es necesario buscar medidas legales que permitan la subsistencia de las empresas e instituciones con la finalidad de que puedan seguir operando en un futuro, ¿no? Y no dejar que mueran, por así decirlo, o que vayan a la quiebra. Entonces, la suspensión perfecta de labores, una de las figuras excepcionales aprobadas por el gobierno en el marco de lo que es la pandemia, el cual se aplica cuando las empresas no pueden mantener los vínculos laborales con sus trabajadores. Bueno, en fin, la medida es que las relaciones laborales entre los trabajadores y empleadores no se rompa, no se termine. Esto quiere decir que no pierdan su empleo, pero con la condición de que durante el tiempo que dure la pandemia, como no van a trabajar, no puedan percibir un sueldo, pero se les garantiza que pueden regresar a sus trabajos cuando se levante lo que es la pandemia. Bien, si bien esta medida iba a durar inicialmente hasta el 9 de julio, ¿no? Como todos lo creíamos, con la prórroga del estado de emergencia sanitaria, esta medida ahora estará vigente hasta el 7 de octubre. Es decir, la suspensión perfecta de labores podrá ser aplicada desde el 15 de abril, ¿no? Bueno, fue aplicada desde el 15 de abril, ¿no? Fecha en que se admite la medida, hasta el 7 de octubre, un poco más de 6 meses en total. Cabe señalar que previamente a la medida aprobada por el Congreso, esta figura laboral ya existía anteriormente en la regulación laboral desde 1994 y se aplicaba en casos fortuitos, ¿no? Como por ejemplo lo que son desastres naturales, cosas que el hombre no puede controlar, escapa de sus manos,
desastres naturales, como yo le dije, ¿no? Y por eso se podía aplicar en aquellas épocas. No hemos tenido una tan fuerte como es la pandemia y ha tenido que ser aplicada hoy en día, ¿no? Bien, esto es una pequeña tema introductorio. Le doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la charla y nuevamente les agradezco por estar presentes. Hasta luego. Bueno, a continuación tengo a cargo lo que es los antecedentes. Dice que en el Decreto Supremo 003-97-TR del Decreto Legislativo 728, la Ley de Producción y Competitividad Laboral establece en su artículo 11: se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. Como se advierte, de esta norma existen en la legislación laboral del régimen privado dos tipos de suspensión de contrato. La perfecta, en cuyo caso ni el trabajador presta servicios, ni el empleador paga la remuneración correspondiente a estos, y la imperfecta, en cuyo caso el empleador paga la remuneración, pero el trabajador no le presta sus servicios de modo efectivo. Por su parte, en el artículo 112 del texto único establece: son causas de suspensión de contrato de trabajo, por ejemplo, la invalidez temporal, la enfermedad y el accidente comprobados, la maternidad durante el descanso pre- y postnatal, el descanso vacacional, la licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el servicio militar obligatorio, el permiso y la licencia para el desempeño de cargas sindicales, la sanción disciplinaria, el ejercicio del derecho de huelga, la detención del trabajador, salvo en caso de condena privativa de la libertad, la inhabilitación administrativa o judicial por periodos no superior a 3 meses, el permiso o licencias concedidas por el empleador, el caso fortuito y la mayor fuerza, otros establecidos por norma expresa. La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden a cada causa y por lo dispuesto en esta ley. Como observamos, dentro de estas causales tenemos supuestos de suspensión imperfecta del contrato de trabajo, como la literal D referida en el descanso vacacional del trabajador, en cuyo caso se abona la remuneración, pero no presta servicio efectivos a favor del empleador. Así también tenemos causales de suspensión perfecta, como la suspensión del literal I, referida en el caso fortuito o la fuerza mayor. Acudiendo a la Resolución Ministerial 87-94-TR, dispositivo a través de la cual se aprobó la Directiva Nacional 6-94-DNRT sobre el caso fortuito y la suspensión temporal de labores, señaló: es todo hecho imprevisible o un suceso por el común daño que no puede preverse, evitarse ni resistirse, que acontece inesperadamente, con independencia de la voluntad del hombre y que generalmente proviene de la acción de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la inundación, un aluvión, un sismo, un incendio, una sequía, un accidente, una peste o una pandemia.
En este caso, la pandemia del COVID-19 es un evento que representa un caso fortuito que da lugar a la suspensión perfecta del contrato de trabajo, supuesto en el cual no se prestan servicios por parte del trabajador ni se paga la remuneración por parte del empleador. En esta figura legal opera a decisión del empleador por un plazo de hasta 90 días y sin necesidad de autorización previa. Eso sí, exige la inmediata comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, ello para que lo autorice, realice actividad inspectiva en un plazo máximo de 6 días y verifique la existencia y procedencia de la causa invocada, pudiendo ordenar la inmediata reanudación de labores y el pago de remuneración por el tiempo de suspensión transcurrida. Ahora le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, dentro del marco legal, tenemos que conocer o vamos a conocer qué es suspensión perfecta. Hay dos clases de suspensión perfecta. La suspensión perfecta propiamente dicha es aquella cuando el trabajador deja de laborar y el empleador deja de remunerarlo. Y la suspensión imperfecta es aquella cuando el empleador sigue remunerando y el trabajador deja de laborar. Por ejemplo, las vacaciones, licencia por paternidad. Toda esta figura de la suspensión perfecta ya estaba tipificada en el Decreto Supremo, en el artículo 11 del Decreto Supremo 003-97. Hoy en día nos azota un enemigo invisible, que no solamente vulnera la vida humana, sino que también la economía a nivel mundial. Y el Perú no está ajeno a eso. El Estado, con el afán de no quebrar empresas, con el afán de tomar alguna medida en el tema laboral, hizo unas regulaciones, ¿no? En el Decreto Supremo, en el Decreto de Urgencia 038-2020, aplica la suspensión perfecta en un caso excepcional, como es este de la pandemia. Han habido regulaciones, lo han seguido mejorando, ¿no? Pero igual queda en zozobra la población porque no entiende muy bien el significado de suspensión perfecta. Es un tema definitivamente que a todos, como población, como trabajadores, sabiendo en cifras que el 73% de la población de trabajadores es informal, no tiene seguro, solo el 30% tiene beneficios, tiene bonificaciones, seguro social, etc. Se ha venido regulando, se han venido mejorando, ¿no? Hay un decreto de urgencia, el 026-2020, que habla sobre la población más vulnerable en el tema o en cuestión de salud, como por ejemplo las embarazadas, los adultos mayores y los que tienen problemas médicos, como hipertensión, diabetes, patologías crónicas, etcétera, que lo hacen más vulnerables a esa situación. Lamentablemente, la suspensión perfecta siempre hay un grupo, ¿no?, de personas o de empresas que han abusado, quieren abusar de esto. El Estado trata de regularlo, esto como el Ministerio de Trabajo, poniéndole requisitos a las empresas para poder aplicar o ser aplicables para la suspensión perfecta. Si bien es cierto, hay trabajadores que no aplican a la suspensión perfecta por el tema de la informalidad, no aplican a un CTS en una parte de esta reglamentación. Se dice que si el trabajador no accede a un bono universal, tiene acceso a su CTS, tiene acceso a su AFP, ¿no? Pero esto es un poco ambiguo porque eso es un ahorro del empleado, ¿no? Más no de la empresa. Entonces, aquí sí el gobierno debe ser muy drástico en cuestión de aprobar o beneficiar a las empresas que probablemente queden en quiebra, ¿no? En principio se genera para las micro y
micro y medianas empresas, pero las grandes empresas, por ejemplo, no han dejado de funcionar, ¿no? Las empresas distribuidoras de alimentos, etcétera. Entonces se crean conflictos sociales. Está demostrado que la gente, por el tema de informalidad, ¿no?, está a flor de piel ahora frente a todas las autoridades, y se deja entrever en la población que es un tema que no ha sido abordado y que no ha sido bien manejado por las autoridades. Entonces, yo creo y estoy convencida, o estamos convencidos, ¿no?, según los estudios, que que todavía hay alguna esperanza, ¿no? Han habido medidas complementarias, ¿no? Por ejemplo, como la que pone el Estado sobre un bono, ¿no?, de 760 soles para las personas que no pueden seguir trabajando, ¿no? Es una subvención que la da Salud. Dentro de este marco de la suspensión perfecta también no desampara al trabajador formal con el tema de salud, porque Salud lo va a seguir cubriendo en el tema de salud. ¿Cómo es este mecanismo? El Ministerio de Economía le da dinero al Ministerio de Trabajo para que pueda cubrir estos gastos. Bueno, creo que ha quedado claro qué es el tema y cómo está tipificado, o cómo lo ha venido regulando y cómo ha venido cambiando en nuestra norma, en nuestra normatividad, en nuestro nuevo reglamento, que por fuerza mayor ha sido tomado y abordada por el presidente y sus diferentes ministros, el tema de la suspensión perfecta. Bien, les voy a hablar acerca de las consecuencias de la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia. La situación económica que atraviesa el país debido a la pandemia del coronavirus es crítica. Muchas empresas han tenido que cerrar y otras tantas han necesitado ayudas para persistir después de estar cerradas durante meses. Una de las opciones que el Estado puso a disposición fue la suspensión perfecta de labores, ¿no? Gracias a esta medida, las MIPES tuvieron la posibilidad de suspender de empleo y sueldo a sus trabajadores de forma temporal durante la pandemia. Son miles de trabajadores los que actualmente están sin trabajar, y la cifra crece día a día, ¿no? Es preocupante lo que está pasando en nuestro país. La suspensión perfecta de labores ha ocasionado una ruptura temporal del contrato de trabajo, dejando como consecuencia a la mayor parte de la población de trabajadores y empleadores en una situación de crisis a nivel nacional. Mediante el Decreto de Urgencia 038/2020, se establecieron medidas de protección para los trabajadores afectados a consecuencia del brote del COVID-19. De tal manera, el procedimiento de suspensión perfecta de labores ha sido invocado como una posible salida frente a la crisis económica generada en el marco de la emergencia nacional. En el Decreto Supremo 011/2020 indica que la aplicación de la suspensión perfecta de labores en caso puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, como es en el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Ahora, la consecuencia en sí de esta pandemia nos deja empleadores que quieren seguir incumpliendo con las normas laborales, trabajadores que quieren seguir desconociendo sus derechos, ciudadanos que se tienen que mover con el vaivén del mercado porque no tienen más oportunidades laborales. Hemos podido observar que el Estado ha tenido un marco protector. Sin embargo, observamos que a pesar de ello, tenemos una alta tasa de desempleo en la actualidad. Consideramos que el Estado ahora más que nunca debe ser observador, fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales y de las medidas de seguridad y salud laboral. Finalmente, entendemos que es momento de reflexionar como Estado, como empleadores, como trabajadores, porque necesitamos un país más justo para todos.
Bien, continuando con la exposición, en esta oportunidad voy a explicar las sanciones correspondientes que estarán sujetas las empleadoras que incurran en vulneración de la normatividad vigente y emitan medidas o apliquen medidas a los trabajadores de su modalidad de suspensión perfecta e imperfecta. Estas estarán contempladas en el capítulo 5, artículo 9 del Decreto Supremo 011/2020 TR, la cual indica que estas serán aplicables a aquellas entidades empleadoras que adopten medidas diferentes de una forma fraudulenta para despedir a su trabajador en su modalidad de suspensión perfecta. Estas serán sancionadas de acuerdo a ley. Posterior a ello, de probarse la persistencia de dicho contrato, de dicho acto celebrado con la empleadora de una manera fraudulenta, serán procesadas penalmente. Estos actos serán puestos de conocimientos al procurador público y al Ministerio Público por el presunto delito contra la República en su modalidad de falsedad ideológica o su defecto. Por otro lado, también precisar con relación a los documentos suscritos con la empleadora. Si bien es cierto, la empleadora, utilizando argumentos de una y otra manera, pero de forma fraudulenta, para despedir al trabajador mediante dicha medida, estos serán nulos de pleno derecho, por consiguiente, dejando sin efecto dicha medida de suspensión perfecta, ordenándose en un plazo de 48 horas para que paguen el íntegro de sus remuneraciones durante el periodo que dejó de laborar el trabajador con la emplazada. En este sentido, la empresa que suscribió el contrato de una forma irregular con el trabajador será sancionada de acuerdo a ley por haber vulnerado la normatividad vigente y el decreto supremo 011/2020 TR, más aún previsto en el 038/2020, que dicta medidas complementarias para mitigar la crisis económica generada por el COVID-19 en ese contexto. Entonces, entendemos, por otro lado, que las empleadoras, de una y otra manera, que apliquen esta medida, serán sancionadas aplicándoles 5-10 UIT y, por otro lado, aperturarles su proceso por la vía penal jurisdiccionalmente. En este sentido, existiendo la modalidad en los dos tipos de contrato de suspensión perfecta y suspensión perfecta, si bien es cierto, la suspensión perfecta entiéndase que es la ruptura del vínculo laboral con el empleador. En cambio, la suspensión imperfecta es aquella que, teniendo la ruptura del trabajo, de la prestación de servicio, pero se mantiene el vínculo laboral con dicho empleador. Muchas gracias. Conclusiones. Como ya escucharon de mis compañeras y compañeros, la figura de suspensión perfecta también está en el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
hemos podido darnos cuenta, analizando el tema de la propia coyuntura, que se ha tenido que regular varias veces, ¿no? Que hay un tema de informalidad muy grande en el país, que las políticas laborales no han sido contempladas durante tanto tiempo, ¿no? Y ahora se deja entrever a claridad que aún estamos fallando en ese tema, ¿no? Sabemos también que la suspensión perfecta es cuando, en este caso específico, se aplica y se ha dado en el decreto de urgencia 038-2020 que el empleador deja de remunerar al empleado por un periodo de 90 días. Esto fue hasta el 9 de julio. Hoy en día, al ver que todavía el Estado sigue en emergencia de salud hasta el 7 de septiembre, se ha previsto en ocasiones muy específicas, como por ejemplo las discotecas, que no van a abrir hasta esa época, se ha extendido este plazo de la suspensión perfecta hasta el 7 de octubre del 2020. Entonces, cabe resaltar, ¿no?, que lamentablemente no todas las personas acceden a un CTS, no todas las personas acceden a una AFP, y para esto el Estado creyó conveniente dar un bono de 760 soles a los trabajadores de las microempresas. Al ver la gran cantidad de empleados que no acceden a este tema, el Estado ha previsto que sea también para las personas que no ganen más de 2.400 soles o para las empresas que no tienen más de 100 trabajadores. La idea de todo esto es de alguna forma ayudar a la población, ¿no? Pero hemos visto en las noticias, la gente que sale, en estadísticas, en estudios de mercado, donde se dice pues de que la gente sale a la calle a buscar comida, que le tiene más miedo al hambre que al propio COVID. La gente no entiende hasta ahora que en la situación que nos encontramos, porque para ellos su prioridad realmente es buscar el alimento de su familia, ¿no? O se muere de hambre o se muere de COVID. La precariedad del sistema de salud, esta vista y paciencia de todo el mundo, era un secreto a voces, pero ahora se ha dejado entrever en su mayor esplendor, ¿no? El Estado sigue haciendo esfuerzos. Lamentablemente, el tema de corrupción, una vez más en este país, nos golpea muchísimo. El tema de Reactiva Perú, que era un soporte para las empresas, en realidad en principio se debió hacer para las empresas pequeñas y medianas, pero una vez más, como les vuelvo a repetir, la corrupción se volvió a lucir en nuestro país, a dejar entrever entre todos los peruanos, y somos testigos de que las empresas que han seguido operando, que han seguido laborando, las grandes empresas han sido las grandes beneficiadas, los propios bancos, ¿no?, que ahora tienen menos personal, por ejemplo, el tema de transporte, el tema de los medios de comunicación han sido beneficiados grandemente. El comercio ha recibido 38 millones de soles para de alguna forma aplacar su situación, pero vemos que ellos han seguido laborando y han seguido operando de manera normal, porque es un tema de comunicación que no ha parado, ¿no? Las distribuidoras, por ejemplo, de alimentos aquí en el norte del Perú, donde de un momento a otro crearon sus propias políticas para poder aguantar esta situación, esta crisis, que de ninguna manera, por ningún lado hemos visto que han sido afectadas, han sido beneficiadas con 10 millones, por ejemplo, Álvarez Bol, ¿no? Punto Blanco, y así un sinfín de empresas, los propios bancos. Creo que o estamos conscientes como equipo de trabajo, como equipo de investigación, y nos damos cuenta de la triste noticia que va a haber un antes y un después del COVID. Que el después del COVID esperemos que todos nos comprometamos a hacer un Perú mejor, que todos tengamos el compromiso de involucrarnos en el tema político, que pensemos bien una vez más en elegir a nuestras autoridades y que seamos una generación de cambio. Nosotros como estudiantes de Derecho somos responsables
de defender a nuestros futuros clientes, pero definitivamente tenemos que garantizar la legitimidad de las instituciones y de nuestra constitución política. Y eso creo que es un compromiso que como estudiantes tenemos que hacer. La Universidad ULADECH, en su campo de responsabilidad social, creo que está haciendo un buen trabajo de socializar e informar a la población o parte de la población, ¿no?, como parte de su compromiso social para poder de alguna forma ayudar a esta crisis. Muchas gracias. A continuación le paso la posta a mi compañero. Buenas noches a todos. La suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia 038-2020 establece las medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar un servicio y la del empleador de pagar una remuneración respectiva sin la extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender uno o varios trabajadores. Esta figura ya existía en la norma general, en el TUO, texto único ordenado, decreto legislativo 728. Sin embargo, por la etapa de la emergencia que estamos pasando, se esbozó atenuadamente el decreto de urgencia 038-2020 sobre los alcances de esta figura, y luego, mediante los decretos supremos 011-2020 y el 012-2020, se desarrollan características específicas y requisitos que permiten que las empresas apliquen la suspensión perfecta a fin de aminorar los costos que éstas están sufriendo por el impacto económico de la pandemia. Sin embargo, esto no es completamente abierto para todos. No quiere decir que las empresas pueden enviar a sus trabajadores a sus casas sin pagarles. Esto es previa aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, que debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en el Decreto Supremo 011-2020. En este caso nos vamos a enfocar en la micro y pequeña empresa, que debe cumplir con los requisitos para ser afecto a la suspensión perfecta de labores. Por ejemplo, entregar la documentación necesaria y presentarlo en los plazos establecidos, como indica en el artículo 3 del decreto de urgencia 038-2020. Si le aprueban lo solicitado, los beneficiados serían los trabajadores, porque recibirían el bono dependiente de 760 soles por 3 meses, como lo indica el Decreto Supremo 011-2020, en su artículo 16, alcances de la prestación económica, además de disponer del CTS y de retirar los 2.000 soles. Es importante resaltar los plazos que indica el decreto de urgencia. El empleador se establecen 2 plazos importantes en la aprobación de una solicitud de suspensión perfecta. Primer plazo, a cargo de la AIT, Autoridad Inspectiva de Trabajo, que recae en la SUNAFIL. Tiene 30 días hábiles para emitir una resolución. Y luego hay un segundo plazo que corresponde a la AAT, que es la Autoridad Administrativa de Trabajo, que recae en el Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo. Y también tiene 7 días para emitir una resolución, previamente establecido, obviamente, de la verificación por parte de la SUNAFIL, porque es la encargada de ir al trabajo, al centro del trabajo, conversar seguramente por correo electrónico o por WhatsApp con los empleados. Considerando además el plazo establecido en el artículo 199 del Decreto Supremo 004-2019, que establece 5 días hábiles para la notificación de la resolución administrativa.
Por lo tanto, entendemos que una vez presentada la solicitud de suspensión perfecta, a partir del siguiente día, el empleador debería contabilizar el total de 42 días hábiles, los 30 de SUNAFIL, los 7 días del Ministerio de Trabajo y los 5 días que dispone la resolución mencionada para la notificación, sumado 42 días. Luego de transcurrido ese plazo, sin que haya existido notificación alguna sobre su procedimiento, podrá solicitar a la AAT, Autoridad Administrativa de Trabajo, se declare aprobado la solicitud de suspensión perfecta, bajo la aplicación de la figura legal del silencio administrativo positivo. Aquello podría ser favorable para la empresa. El desconocimiento de los derechos laborales, de la forma en que se aplica la suspensión perfecta de labores, no solo ha sido una cuestión del empleador, sino del trabajador. Muchos de estos últimos deben pensar que el principal responsable de no recibir el bono dependiente es por culpa del Estado, y no es así. Sin embargo, conforme lo hemos indicado en los anteriores descritos, muchos o muchas de las empresas no han acreditado, mediante presentación de documentos, los requisitos establecidos por la normativa o simplemente no han presentado los documentos requeridos. Asimismo, consideramos que es el propio trabajador que también debe preocuparse por conocer sus derechos laborales y saber que si le deniegan la suspensión perfecta al empleador, éste debe pagar las remuneraciones de cada mes y todos los beneficios sociales que dejó de percibir al encontrarse en la suspensión perfecta improcedente. Es posible que las empresas hubieran comunicado a sus trabajadores sobre la suspensión perfecta, o tal vez no, sino más bien les hayan hecho firmar un documento, como un convenio de licencia sin goce de haber. La pregunta sería, ¿sería considerado válido? Consideramos que no. Es por ello que es necesario que el Estado disponga de mecanismos adicionales o áreas especializadas en estos sucesos que van a ir aconteciendo. Ante el incumplimiento laboral por parte de la micro y pequeña empresa, el trabajador está en derecho de presentar su denuncia o su demanda por el pago de su remuneración y sus beneficios sociales, que le corresponde ante el ente SUNAFIL. Seguramente estos trabajadores tendrán muchas oportunidades para obtener un resultado favorable. Sin embargo, como de conocimiento de todos, sabemos de la carga procesal que tiene nuestro sistema judicial. Dicen que la pandemia amenaza con sacar lo peor de la humanidad. Coincidimos en ello, por todo lo que hemos observado durante los últimos meses, pero también nos dejará muchos aprendizajes. Debemos reflexionar qué nos dejará en nuestro caso. Empleadores que quieren seguir incumpliendo con las normas, o empleadores que quieren seguir desconociendo sus derechos, ciudadanos que tienen que mover en el vaivén del mercado porque no tienen más oportunidades laborales. Consideramos que el Estado, ahora más que nunca, debe ser un observador del cumplimiento de las normas laborales y brindar la asesoría profesional a la micro y pequeña empresa, que les asegure la obtención de la aprobación de la suspensión perfecta de labores. Y lo real es el desconocimiento de esos documentos y los requisitos que exigen para esto.
y es posible que haya llevado a los empleadores presenten cualquier información o documentación diferente a lo que la norma exige.